Hola a todos, buenas tardes desde Barcelona, España. Buenos días a todos los colegas latinoamericanos. Gracias por conectar con este seminario organizado desde el Servicio de Salud Laboral del PSMAR y el Centro de Investigación en Salud Laboral, un centro mixto, y mi Universidad Pompeu Fabra. Las instrucciones para este seminario son fáciles para aquellos que no hayáis utilizado todavía esta plataforma. Veis que están el micro y la cámara y sobre todo el icono de la persona con el brazo levantado para poder hacer preguntas al final de nuestra presentación. Pero sobre todo os sugerimos utilizar el chat para poder hacer las preguntas por escrito y así poderlas contestar, y si hay algunas repetidas, pues intentar unificar la respuesta. Los tiempos que estamos viviendo, creo que todos estamos de acuerdo, son tiempos únicos, por lo extraordinario, porque no nos había pasado antes, y por la complejidad. En estos momentos, aproximadamente, unos 4.000 millones de personas en todo el planeta estamos confinados en nuestras casas. En España, en concreto, llevamos ya 6 semanas. Esto, que ha sido una medida fundamental, como veremos en las curvas que presentaremos, y seguramente podéis también vosotros comprobar en las curvas de cada uno de los países que pertenecéis, ha sido posible gracias a dos intervenciones muy importantes. La primera ha sido el mantener los servicios, las actividades, las ocupaciones, los trabajos esenciales. Las personas que están en los cajeros de los supermercados, en las panaderías, las personas que limpian las calles, las personas que cuidan de la seguridad, también, han permitido que estemos en casas relativamente tranquilos. Segundo elemento, y es de lo que vamos a tratar hoy, es que los sistemas sanitarios, de una u otra manera, gracias a un trabajo, yo creo que podemos, aunque suene autoelogio, calificarlo como heroico, han sido capaces de hacer frente al tsunami de casos que han tenido que enfrentar los servicios sanitarios. Y, por lo tanto, para mantener que esos servicios sanitarios y esos trabajadores esenciales realicen sus trabajos, para mantenernos al resto confinados, los servicios de prevención de riesgos laborales, los servicios de salud laboral son fundamentales. Lo que tratamos hoy de explicar de manera breve, sintética, es lo que se ha hecho en el Hospital del Mar, en el Parc Salut Mar, como un ejemplo modesto que pueda servir para que podamos aprender algo más de los errores, que han sido muchos, y también de los éxitos. Esta epidemia, que empezó, el primer caso se comunicó oficialmente el día alrededor del 12 de diciembre del 2019 y que después el 11 de marzo se declara la pandemia, y aquí en España el estado de alarma se declara el 14 de marzo. Estos ya 2 millones, casi 3 millones de casos, con casi 200.000 muertes, se ha ido distribuyendo por todo el mundo. En el caso de Europa, podéis verlo en esta transparencia, las curvas han empezado a doblarse, pero veis China o Alemania con una cantidad distinta. Ya habrá tiempo de analizar y de comparar qué puede explicar estos diferentes comportamientos de un mismo virus, cómo las políticas sociales, económicas, sanitarias, de salud laboral pueden estar explicando este diferente comportamiento. En el caso de Cataluña, cuál es posiblemente el indicador más adecuado, aunque también con limitaciones, es la mortalidad observada comparándola con la mortalidad esperada. Veis por unidades básicas, por áreas básicas de salud, aquellas que son de azul o azul intenso, las que superan en un 20% lo que habría que esperar. Es el resultado de comparar la mortalidad independiente de la causa de muerte con la mortalidad
esperable de acuerdo a lo que había ocurrido en los años anteriores. Para presentar lo que se ha hecho en el Hospital del Mar, lo van a hacer la doctora Serra, Consol Serra, que es la CAP, la jefa del Servicio de Salud Laboral del hospital y la directora de CISAL. La doctora Rocío Villar, que es adjunta del Servicio de Salud Laboral, investigadora postdoc del CISAL. La doctora Beltrán, Ana Beltrán, que es residente 4 del cuarto año del Servicio de Salud Laboral. La doctora Lupia, Martina Lupia, que es residente de primer año de Medicina del Trabajo, todas son especialistas en Medicina del Trabajo, del Parque Salud Mar. Cuando quieras, Consol, tienes la palabra. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por querer compartir con nosotros esta experiencia que, francamente, es única, ¿no? Que nunca pensamos que viviríamos algo así y de la que seguro estamos aprendiendo un montón de cosas que de otra manera probablemente no hubiéramos tenido la oportunidad, ¿no? El marco en el que nos situamos es el marco de un gran hospital de Barcelona, uno de los hospitales principales de la ciudad, y que tiene un hospital complejo con estructuras lógicamente asistenciales, también muy potente en temas de docencia e investigación. Básicamente nos situamos en el litoral de Barcelona, aunque no únicamente. Cubrimos una población de habitantes de una zona de Barcelona con unas características determinadas, importante. Un hospital grande con más de 1000 camas, con estos números de altas, urgencias y visitas. Y atendemos concretamente pues, a una población también grande, distribuida en diversos centros, no solamente en el litoral, sino en otros centros de la ciudad y de fuera de la ciudad. También tenemos profesionales que trabajan en unidades, en áreas básicas de salud, otros que también van a hacer servicios puntuales o periódicos en otros hospitales. También tenemos, como muchos otros hospitales, trabajadores de empresas externas que son contratadas para hacer determinadas tareas dentro del hospital y que también atendemos. Y también tenemos estudiantes, escuelas, etcétera, en la que damos servicio. Bueno, el hospital, aquí veis en esta gráfica, que es muy gráfico, por decirlo de alguna manera, lo que hemos tenido que afrontar en muy pocas semanas, ¿no? Aquí tenemos la actividad asistencial que se ha hecho desde el hospital, desde el inicio de la pandemia, bueno, no exactamente desde el inicio de todo, pero sí desde el momento en que empiezan a aparecer casos y casos, y vemos cómo durante los primeros 15 días solamente se multiplican mucho los casos, de manera que pasamos de muy pocos hasta casi 1000 casos, ¿no? Estos casos son atendidos en las distintas estructuras que tenemos en el hospital, desde hospitalización, urgencias, hospitalización a domicilio, que es muy relevante en esta pandemia, en críticos, etcétera, y vemos cómo sube de forma muy brusca la curva y en este momento, gracias a la disminución de casos, pero también a la capacidad de dar altas, va disminuyendo esta curva paulatinamente, pero todavía estamos en aproximadamente 600 casos. Para hacer frente a toda esta pandemia, la verdad que tengo que decir que he tenido el gran privilegio hemos tenido el gran privilegio de no solo ser testigos directos de todo lo que se ha generado dentro del hospital, que es muy, muy importante, es extraordinario, yo diría, sino también en nuestra modesta experiencia, pues poder ser participantes directos en todo esto. Una de las cuestiones que quería resaltar es esta creación del comité de crisis que se creó muy al principio, el 25 de febrero, en el que estaba formado por distintas estructuras del hospital, que ha ido creciendo a lo largo de la pandemia y que creo que para mí lo relevante es destacar algunas de estas estructuras o algunas de estas áreas del hospital
con los que más nos hemos relacionado, en concreto la gerencia, la dirección asistencial, la dirección de enfermería, el servicio de enfermedades infecciosas, el servicio de epidemiología, la dirección de recursos humanos y este comité de crisis con el que es un lujo trabajar con dos compañeros, que son el doctor Castells, jefe del servicio de enfermedades de epidemiología, y el doctor Juan Pablo Horcajada, jefe del servicio de enfermedades infecciosas. Con ellos hemos ido trabajando a lo largo de este periodo y seguimos trabajando pues en intentar poner criterios, intentar pues en manejar la situación en relación pues a los profesionales en cuanto a nosotros se refiere. El Servicio de Salud Laboral desde el principio ha estado presente en este comité de crisis, muy en contacto directo con el Servicio de Epidemiología con el que estamos trabajando codo con codo, creando nuevas estructuras y sobre todo en un aspecto muy importante que es la posibilidad de tener datos y poder compartir internamente y fuera con un sistema ágil y un sistema que permita pues, tener una información al día a día y de manera buena, ¿no? Y también con la Dirección de Recursos Humanos, porque no cabe duda que una de las cuestiones más importantes, más relevantes ha sido poder tener recursos y también con la conexión con la parte social de la empresa. En todo esto hemos hecho una reorganización interna, no solamente del servicio, sino, yo diría, de la salud laboral en cuanto se refiere en general dentro del hospital, ¿no? Esto ha sido una reorganización en tiempo récord, gracias a la ayuda de todas las personas que decía y muchas más que lógicamente no puedo comentar en una presentación breve como esta, pero ha permitido en un tiempo récord, básicamente en días y algunas veces en horas, poder ir creando nuevas estructuras, aparcar todos los temas que teníamos y centrarnos exclusivamente en el tema de la pandemia. Digamos que para poder explicar de alguna manera fácil cómo hemos ido creando estructuras, bueno, podemos decir que tenemos estas 5 áreas, ¿no? Un área de prevención, básicamente, un área de diagnóstico y evaluación, de asistencia y seguimiento de las personas, de los profesionales que han tenido la infección, incluso también la enfermedad. El sistema de información, que es clave para poder dirigir todo esto y poder llevarlo a buen puerto y además poder compartir la información con otros y poder ir priorizando a medida que va avanzando la pandemia. Y también, muy relevante, un call center que permite pues, establecer una comunicación ágil con los profesionales que preguntan, informarles, etc. Digamos que en cada una de estas áreas hemos ido creando unidades, coordinadores, ¿no? La presencia, por ejemplo, del servicio de epidemiología o la presencia, por ejemplo, de los residentes nuestros ha sido muy relevante. En esta primera área de prevención tenemos 2 puntos clave. Uno es el tema de los equipos de protección individual, que es un caballo de batalla a lo largo de todo este periodo, con los técnicos de prevención, no solamente la formación, sino también la gestión de estos propios EPIs, en los que participan no solamente los técnicos, sino una estructura muy básica para esto, como es el control de infecciones y enfermedades infecciosas, la dirección de enfermería, que también ha tomado el timón en cuanto a la distribución de estos equipos de protección individual y la priorización, también servicios de apoyo. Y básicamente lo que hemos hecho es entre todos, intentar definir y evaluar los equipos de prevención, los equipos de protección individual que nos han ido llegando, y la formación en el uso de estos equipos tiene también su relevancia, ¿no? En cuanto, luego también también la doctora Rocío Villar del Servicio de Salud Laboral, pues la anterior, por favor, Fernando. Sí, con los estudios de contacto en el que han participado no solamente personal de aquí de nuestro servicio también, sino otros profesionales de muchas áreas que forman parte del equipo, como ella comentará, ¿no? Las pruebas diagnósticas también es un tema
que ha ido evolucionando a lo largo de esta pandemia y que coordinan Ana Beltrán y María Sala del Servicio de Epidemiología y que participan pues residentes, enfermeras de muchos sitios, el Servicio de Epidemiología, en consultas externas, el laboratorio, que en fin es uno de los puntos más importantes en esta parte, ¿no? La evaluación de los trabajadores vulnerables, la asistencia médica o las lesiones cutáneas que hemos creado, se ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar. También la creación de unidades de aislamiento domiciliario, inicialmente para los profesionales enfermos y más recientemente para aquellos que están infectados aunque no tengan sintomatología, y aquí participan también servicios distintos como medicina interna, nosotros mismos, investigadores del IMIM, los colaboradores de CISAL, en el que se hace un seguimiento telefónico diario. El sistema de información, el Servicio de Epidemiología, junto con los criterios de la doctora Villar también, pues se ha creado un sistema de información muy complejo y a la vez fácil de manejar, que nos permite hoy en día tener una información fiable sobre la evolución de la pandemia en los profesionales. Y finalmente lo que comentaba del call center, que es una estructura que permite entradas de personas de profesionales que consultan, y también la comunicación de resultados que vamos teniendo o llamadas telefónicas, ¿no? Aquí también tenemos una estructura no solamente de administrativos, sino médicos y residentes que participan en esta atención. También uno de los retos que ha representado toda esta estructura es cómo trabajamos lo menos presencialmente posible, y todo aquello que pueda ser realizado pues con teletrabajo también los estamos organizando de esta manera. Seguimos pues con los estudios de contacto, ¿sí? Rocío. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Rocío Villar. Os quería agradecer a todos que estéis ahí y queremos compartir con vosotros esta información. Yo he coordinado el equipo de estudio de contactos. Como explicaba bien Consol, cuando todo esto empezó recibíamos muchísimas llamadas y no dábamos abasto a coger el teléfono, con lo cual buscamos una manera también de poder asesorar a los profesionales para que pudieran consultar si tenían dudas a través de la intranet sobre COVID. Por lo tanto, este algoritmo que os muestro en esta primera diapositiva ha ido cambiando a lo largo de estos 2 meses, pero era una pequeña guía por si algún trabajador tenía una duda y podía resolverla antes de poder acceder a nosotros. Por tanto, lo primero que preguntaba era para que uno pudiera valorar si podía ser un profesional con riesgo de COVID. Inicialmente incluíamos si tenías alguno de los síntomas como eran fiebre, tos o dificultad respiratoria, y más adelante añadimos la anosmia y la disgeusia como síntomas también de sospecha de COVID. Si era así, los dirigíamos a salud laboral con los teléfonos y después pues, se valoraba si había que confinar o no estos casos. Si no tenían síntomas de COVID, otra duda que podían tener los trabajadores era si habían contactado con un caso positivo confirmado, ya fuera un paciente o otro profesional, si podían haber sido un contacto estrecho o no. Intentamos en esta pequeña guía, en este algoritmo, orientarles. Por tanto, debían preguntarse si iban bien protegidos o no en este contacto, y vamos actualizando en este punto 2 el tipo de protección que debían llevar y luego el tipo de contacto que habían tenido con ese caso positivo. Si se le había dado alguna cura, si había realizado algún cuidado o si se había hecho alguna técnica de especial riesgo, o si habían estado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos. Por tanto, ellos sabían que, o se podía orientar, que si estaban en alguna de estas dos situaciones y no habían ido adecuadamente protegidos, podían contactar con nosotros también. Podemos pasar a la siguiente. Esto fue avanzando, empezamos a tener el call center, empezamos a montar una estructura, como explicaba Consol, y empezamos a tener casos positivos. Empezamos con un caso positivo, lógicamente, el 24 de febrero 25, pero después llegó pues, la avalancha de casos y tuvimos que formar un equipo
que aquí podéis ver el equipo de estudios de contacto, pues ahí estamos, nos cogimos de la mano y nos lanzamos al vacío a hacer estudios de contacto. Este equipo ha estado formado por un total de 16 personas, pero no todos a la vez, unos han entrado, otros han salido, y ahora mismo somos 10, pero aquí están todos y, como decía Consol, podéis ver que hemos establecido un equipo con personas, son trabajadores de la casa que pertenecen a diferentes servicios, desde documentación clínica, admisiones, del bloque quirúrgico, docentes, de recursos humanos, de salud laboral, de epidemiología, y es muy interesante e enriquecedor trabajar con todos ellos. Nosotros estamos dando una cobertura desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, de lunes a domingo, gracias a tener a este equipo haciendo estudios de contacto. Podemos pasar a la siguiente, Fernando. Y empezamos pues cuando nos llega un positivo, ¿no? A nosotros nos activamos al llegar un positivo. Podemos tener un positivo en un paciente, que entonces nos lo comunican desde la unidad, y después podemos tener un profesional que ha resultado positivo. Aquí colabora con nosotros el doctor Tuñí, es un oftalmólogo del Parc de Salut Mar, que es el que se encarga de informar a los profesionales telefónicamente de este resultado positivo. Él ya aquí hace una primera parte porque cuando habla con ellos ya les explica que empezaremos los de estudios de contactos a llamarle y le preguntaremos por sus posibles contactos estrechos, pero él ya les pide el listado de los posibles contactos estrechos, ya les dice que vayan haciendo memoria y que si lo tienen nos lo envíen al correo de salud laboral. Cuando es un paciente, nosotros enviamos un correo electrónico al responsable de la unidad para que nos envíe el listado de los posibles contactos estrechos entre los trabajadores, y si es un profesional el positivo, hablamos con él y le pedimos el listado y también a su responsable. Cuando se reciben todos los listados, se hace un listado único en una parrilla de Excel, donde se indican los casos, o sea, los datos del caso índice, y se asigna este estudio a una persona del equipo que empezará a hacer la valoración de cada uno de estos integrantes del listado sobre si es un contacto estrecho o no, cumplimentarán la plataforma online en GoData y le hará un seguimiento durante 14 días. Podemos pasar una más. Nos encontramos con diferentes situaciones en cuanto a los casos índice, ¿no? A los pacientes fuente. Tenemos poco frecuentemente, pero también hay pacientes que son asintomáticos, que no son sospecha, no tienen ningún síntoma, se les hace un frotis de cribado y este es positivo. Entonces, nos podemos encontrar con un estudio de contactos a realizar en estos casos. Aquí consideramos que el trabajador está protegido mientras haya llevado mascarilla quirúrgica y guantes, porque es un paciente que no tiene síntomas respiratorios ni fiebre. Una situación muy frecuente es encontrarse en la 2, es un sintomático o en sospecha o con un frotis ya confirmado. Y aquí, bueno, haciendo curas de alto riesgo, como se explicaba antes, o con técnicas de exposición a aerosoles o a menor distancia de 2 metros, más de 15 minutos, pues se requiere el uso de diferente tipo de EPIs. Mascarilla quirúrgica, bata verde y guantes en general, y si se hacen técnicas de más riesgo, se requiere otro añadir, ¿no? La FFP2, las gafas o la pantalla, el visor protector, un delantal impermeable, que podemos entrar más adelante a comentar. Siempre han estado actualizados también los EPIs en la intranet. Para todos estos casos, cada vez que ha habido un cambio, los profesionales disponían de esta información en la intranet. Y nos encontramos cada vez más frecuentemente también profesionales positivos sintomáticos, frotis positivo, en los que en su interacción con otros profesionales, no en la asistencia médica, sino en el día a día, por ejemplo, trabajando juntos en un despacho, hemos considerado protegido al contacto mientras llevara una mascarilla quirúrgica en todo momento, independientemente de la distancia y del tiempo. Pasamos a la siguiente. A partir de aquí, en este estudio de contactos, todos los compañeros del equipo decidimos si el contacto es un contacto de bajo riesgo, por lo cual dejaremos a la persona que continúe trabajando, aunque le hacemos un seguimiento durante 14 días, y en estos 14 días tiene que controlar sus síntomas y la temperatura 2 veces al día. Ante cualquier cambio, nos llaman por teléfono, aunque nosotros también les hacemos llamadas en estos 14 días. Cuando alguien es un contacto estrecho, se confina durante 7 días. Si está sintomático durante los 7 días, puede volver a trabajar el 8º día y continúa el seguimiento por nuestra parte hasta el día 14 igualmente. En el momento que haya aparición de síntomas, en cualquiera de estos contactos, le aislamos, pedimos un frotis y en función de los resultados esta persona pasará a un seguimiento por una u otra de las unidades que hay formadas y que ahora explicarán más adelante mis compañeras. Y la siguiente, esta es mi última diapositiva para acabar.
En la tabla de arriba lo que podéis ver es el total de contactos incluidos hasta el momento, hay unos 600 aproximadamente, y los frotis realizados, ya veis que son pues aproximadamente el 70%, 70 y tantos por ciento, un 25 positivos y un 75 negativos aproximadamente. Y en la gráfica lo que se puede ver es la evolución de la situación desde el inicio. Una gráfica que empieza el 1 de marzo y que finaliza los datos este sábado 25 de abril. Aquí podemos ver los nuevos confinamientos de profesionales y en azul están las reincorporaciones. Por tanto, aquí podéis ver que los casos positivos, cuando empezó a haber el mayor número de casos es en marzo, el 11 de marzo, y los confinamientos empiezan a aumentar sobre todo a partir del 14. Esta fecha es la que coincide con el decreto del estado de alarma. Al principio hay muchos confinamientos de profesionales, muchos casos positivos, muchos contactos, y a partir exactamente más o menos de una semana, como se puede ver, del día 19 a 21, empiezan a aumentar las altas. Han pasado esos 7 días de confinamiento y esos profesionales vuelven a reincorporarse al par de salud mar. A partir de ahí vemos que la curva va en descenso y que son paralelos los confinamientos con las altas y bueno, este descenso lo que pone de manifiesto es la buena gestión que se ha hecho de esta pandemia. Las dificultades que hemos ido teniendo en este proceso de 2 meses que habéis podido ver. Gracias. La anterior. La siguiente, Fernando. Gracias. Bueno, buenos días a todos por estar ahí. Entonces, con la identificación de un paciente o de un profesional infectado por el SARS-CoV-2, se inicia el estudio de contactos en base a unos criterios que definen quién puede ser contacto estrecho y siguiendo unos pasos básicos para identificar a los contactos estrechos. Entre estos pasos tenemos la revisión de la historia clínica del paciente o del trabajador, el contacto con el profesional primero y con su supervisor después, la elaboración de un listado definitivo de contactos y entonces se empieza el estudio. Siguiente. Vale. A lo largo de estos meses todo ha sido muy cambiante y de hecho a finales de febrero y durante la primera quincena de marzo, las principales dificultades derivadas del estudio de contactos radicaban en la elevada incidencia de casos y también de contactos asociados a cada caso. Además, no existía todavía una buena coordinación con el laboratorio que nos pudiera facilitar el listado de profesionales positivos y tampoco un circuito claro de derivación de casos. De hecho, la información llegaba a salud laboral a través de varios medios, por ejemplo, correos, teléfonos del propio servicio o teléfonos particulares de los empleados del servicio y, por lo tanto, toda esta información tenía que quedar registrada en una base de datos que al principio era un Excel y digamos que no fuera a lo mejor la más adecuada. Además, a todo esto había que sumarle que los profesionales encargados de los estudios de contactos eran realmente muy pocos. No obstante, a todo esto se pudo encontrar soluciones óptimas. De hecho, empezó el descenso de los casos y de los contactos asociados a cada caso y esto fue posible sobre todo gracias al empleo de medidas preventivas, de los EPIs y de la formación de los profesionales. Nos conseguimos coordinar con el laboratorio que a día de hoy a unos horarios establecidos nos manda el listado de profesionales positivos para que nosotros podamos identificar a estos profesionales y enviarlos a las unidades de seguimiento que se han creado. Para la gestión de los datos se empezó a utilizar una plataforma digital denominada GoData, donde se puede recopilar toda la información y se puede luego consultar por todos los trabajadores implicados y claramente todo fue posible gracias a la constitución
constitución de un gran equipo de trabajo que, como explicó la doctora Villar, ahora está constituido por muchas personas, pero existen unas dificultades que son intrínsecas a la realización de los estudios de contactos. Por ejemplo, el cambio continuo de protocolos y en particular de la definición de caso o de contacto estrecho, entre otras. Luego, respecto a la elaboración del listado de posibles contactos, existen varias razones que pueden dificultarlo. Por ejemplo, que el caso índice no se acuerde muy bien todos los contactos que mantuvo en el periodo decidido, o que, por ejemplo, sea difícil contactar con los supervisores de las plantas o de los servicios, o también el hecho de que ahora mismo en el hospital estén trabajando muchos suplentes que no son muy conocidos por sus compañeros y que, por lo tanto, es difícil recuperar sus datos. Además, no hay que olvidar que es muy importante a la hora de indicar un confinamiento, ya que este implica una responsabilidad, ya que puede suponer que para estos supervisores ir a recuperar otros profesionales para garantizar el funcionamiento óptimo del servicio. No obstante, los estudios de contacto siempre han sido una herramienta muy valiosa, ya que permiten recopilar información importante en materia preventiva, y sobre todo sobre las posibles causas de contagio o de contactos entre los trabajadores, porque a través de los estudios de contactos se pueden conocer cómo se comportan los profesionales en los momentos de descansos, por ejemplo, las distancias que se mantienen, cómo se utilizan los EPIs. Pero también hay que decir que a veces el día a día y puede que la falta de tiempo dificulta que luego esta información que se recoge se pueda retransmitir a los mandos intermedios y superiores y se puedan proponer medidas preventivas adecuadas. Y ya está. Os dejo con la doctora Beltrán, que os hablará de la parte asistencial. Gracias. Perdón, Martina. Buenos días o buenas tardes, no sé ya a esta hora. Yo soy Ana Beltrán, responsable del área asistencial, y os voy a hablar de las 4 unidades o estructuras básicas que estamos manejando desde aquí. Empezaré hablando de las unidades de Frotis. Inicialmente, cuando empezó toda esta situación, los estudios de contactos, los primeros trabajadores con síntomas, montamos la unidad 1, en la que atendemos trabajadores con sintomatología sugestiva de infección por COVID y les hacemos la que llamamos PCR inicial para valorar si son realmente positivos o no. Y actualmente en esta unidad también atendemos a aquellos trabajadores que han padecido la enfermedad y que precisan de una PCR previa al alta para poder volverse a incorporar. Posteriormente, con la evolución de la situación, que ya todos sabemos que es muy dinámica y cambiante, las nuevas guías, las nuevas normativas, hemos creado la unidad 2. Esta unidad atiende a trabajadores asintomáticos y básicamente son aquellos que han desarrollado actividad en unidades COVID del hospital y que ahora van a incorporarse a unidades no COVID. Además, también atendemos a aquellos que habían interrumpido su actividad principal y que ahora la van a retomar en contacto con trabajadores especialmente vulnerables, como podrían ser aquellos trabajadores del bloque quirúrgico. Es en esta unidad en la que hemos querido... No, Fernando, que sigo en la anterior. Es en esta misma unidad en la que hemos querido implantar el test rápido y la determinación serológica de anticuerpos. Empezamos a hacer estas pruebas, los resultados no eran los esperados y estamos haciendo diferentes test para ver realmente la eficacia de estas pruebas para poder ofrecer al trabajador aquellas que sean más eficaces y más útiles. Ahora sí, la siguiente. Todos estos frotis que realizamos generan un montón de resultados y estos resultados hay que comunicarlos. Por tanto, tenemos también un equipo de comunicación de resultados con 2 ramas. En el caso que la PCR realizada, que hemos dicho que es frotis nasofaringeo, genera un resultado negativo, es una administrativa la que contacta con el trabajador, le pregunta cómo se encuentra y le comunica este resultado.
En el caso de que detecte alguna alteración del estado de salud relevante en base a una guía que tenemos establecida, se deriva este caso a un médico del Servicio de Salud Laboral y se realiza un seguimiento telefónico. Cuando la PCR genera un resultado positivo, como ya han mencionado un poco antes, es un médico, el doctor Tuñí, quien comunica estos resultados, da las pautas de confinamiento y ya va pidiendo los datos para empezar el estudio de contactos. Por lo tanto, paralelamente, inicia a trabajar el equipo de estudios de contactos para iniciar toda esta labor y se pasa también al equipo de hospitalización a domicilio, que depende de enfermedades infecciosas, para hacer el seguimiento y el tratamiento de estos pacientes. Siguiente. Otra de nuestras tareas imprescindibles es la valoración y gestión de trabajadores vulnerables o especialmente sensibles. Por lo tanto, cuando un trabajador contacta con nosotros porque cree que lo puede ser, hacemos una visita médica que puede ser telefónica o presencial y consultamos la enfermedad actual, los antecedentes, la medicación a través de la historia clínica. Con todos estos datos, clasificamos al trabajador en 4 posibles grados o categorías que sacamos a través de una guía que hemos elaborado en base a la evidencia científica disponible de bases de referencia. Y con todo esto podemos sacar 3 conclusiones distintas. Que el trabajador no es un trabajador vulnerable, que sí que lo es y que no puede trabajar en contacto directo con pacientes probables o confirmados de COVID, o que directamente no puede trabajar físicamente dentro del hospital. Con todo esto empezamos a hacer la gestión con los supervisores, jefes de servicio o recursos humanos que sean pertinentes. Y luego ya, para acabar, lo que quería destacar de nuestra actividad asistencial son las lesiones cutáneas derivadas del uso de los EPIs. Como sabéis, nuestros trabajadores deben llevar protección respiratoria y ocular, guantes y extremar el lavado de manos. Por lo tanto, hemos visto principalmente 2 tipos de lesiones. Lesiones en la piel de manos y antebrazos y en la piel de la cara, sobre todo en el puente nasal. Tanto es así que hemos decidido crear un dispensario específico. En esta unidad que coordina Alonso López, que es el residente de 3er año de Medicina del Trabajo de nuestro servicio, colabora personal de enfermería experto en el tratamiento de las lesiones por presión, también personal del Servicio de Salud Laboral y Servicio de Dermatología. Han establecido un protocolo específico y se cuenta con un horario de atención muy amplio que además nos permite facilitar a los trabajadores tratamientos tópicos que tenemos disponibles físicamente y que damos directamente al trabajador. Siguiente. Pero todas estas tareas nos han supuesto varios retos, en ocasiones más fáciles de afrontar o de gestionar y en otras más difíciles. Inicialmente nos encontramos con un tsunami que se nos comía. En Salud Laboral del Hospital del Mar somos 14 personas, entre médicos, enfermeras, técnicos de prevención y administrativas, y por lo tanto tuvimos que inicialmente pedir ayuda a colaboradores adicionales. Además, para hacer frente a todo esto, hay que trabajar en equipo, y no solo con nuestro equipo de 14, sino con otros equipos del hospital con los que hemos tenido que coordinarnos y establecer relaciones. Entre otros, podemos decir enfermedades infecciosas o epidemiología, pero en realidad hemos tenido que interactuar con gran parte del personal del hospital. Esta coordinación no siempre ha sido fácil. El ser capaz de delimitar en qué es experto cada uno y, por tanto, hasta dónde llega uno y dónde empieza el otro, o establecer una organización y un abastecimiento de recursos suficientes, garantizar una buena difusión de la información entre los diferentes integrantes de los equipos para poder estar al día de una situación tan dinámica como esta. Bueno, esto es algo que no siempre es fácil de transmitir y de gestionar. Otra dificultad que nos hemos encontrado es en la relación con atención primaria. Esto viene porque han habido discrepancias a la hora de valorar trabajadores vulnerables. Los trabajadores vulnerables, especialmente sensibles, es una competencia nuestra, de los médicos del trabajo, pero sí que es verdad que la colaboración con primaria ha sido muy importante y muchas veces hemos tenido que hablar de casos individualizados para poder llegar a un acuerdo. Y luego también
la cantidad de múltiples protocolos, guías diferentes a nivel estatal, autonómico, del propio hospital, que además son cambiantes, y esto también nos ha generado alguna dificultad a la hora de gestionar las bajas por aislamientos preventivos o por pacientes confinados que han sido positivos por COVID. Como último punto, quiero remarcar que nuestro trabajo consiste en velar por la salud de nuestros trabajadores y que somos un equipo altamente formado para llevar a cabo este trabajo. Pero bueno, nos hemos encontrado dificultades a la hora de mantener este equilibrio entre la protección de la salud de los trabajadores y la permanencia en el puesto de trabajo. Y esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias. Y ya para terminar, algunas conclusiones que tienen que ser provisionales porque todavía es tiempo para analizar con detalle todo lo que se ha hecho y la experiencia que hemos tenido, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que podemos dar algunas conclusiones como que, bueno, estamos muy convencidos, ¿no?, que la salud laboral tiene que estar en el órgano de gobernanza de la empresa desde el principio y no solo ahora que tenemos la pandemia y esta crisis, sino también en lo que va a ser la vuelta a una realidad nueva que está todavía por definir. También, que es muy importante, como decía Ana, es clave gestionar bien esta tensión que la vemos siempre, pero aquí cobra mayor importancia, de lo que es nuestra actividad entre lo que es la producción, los recursos humanos y la protección de la salud de los trabajadores, que no siempre va en paralelo y que por tanto hay que mantener un equilibrio clave, ¿no? También para nosotros es básica también la formación y la preparación, ¿no?, para contribuir de una manera significativamente buena a la gestión de una pandemia como esta y asumir el liderazgo que nos corresponde, ¿no? También se ha comentado, ¿no?, el tema de los protocolos, que desde el primer momento tiene que estar bien establecido, como yo pienso que sí lo ha estado, y que además estos cambios que lógicamente se van produciendo porque la pandemia nos va enseñando, la pandemia nos va dando evidencia cambiante y que por tanto estos cambios tienen que ser bien gestionados desde el principio y además hemos de saber movernos en estas aguas movedizas que significa la incertidumbre, ¿no?, y la hemos de afrontar de una manera madura bueno, de una manera con madurez. También esta necesidad, que yo creo que es apasionante, es una de las cosas más bonitas que creo que ha tenido esta experiencia o que está teniendo esta experiencia, es de coordinarnos con áreas del hospital que con unos nos coordinábamos antes más que otros, ¿no? Y esto nos pone a prueba también, yo creo que también hay que ser un poco autocrítico, nuestra capacidad misma de negociación y de adaptación y de fortalecer esta transversalidad que tan importante es para la salud laboral, que la teníamos bastante bien implementada, pero que ha sido un esfuerzo para implementarla todavía más. Y nada más, decir que esta crisis es una gran oportunidad de aprendizaje. Pienso que esta es una de las conclusiones más importantes y que si sabemos aprender de esta crisis y además yo creo también ser humildes, ¿no?, y reconocer los errores que vayamos haciendo, creo que todos saldremos reforzados de esto y por tanto pienso que también el hospital. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas, Consol, Rocío, Ana, Martina, también a José María Ramada, doctor Ramada, que ha participado intensamente en la preparación de esta presentación y, por supuesto, a Cristina Portellano y a Monse Fernández, que nos están ayudando en la gestión de esta sesión. Ahora es el momento, si os parece, de hacer preguntas, compartirlas. ¿De qué manera podemos hacerlo, Monse, Cristina, para que podamos atender dentro de lo que podamos decir, lo que preguntáis? Hola, buenas tardes. Pues si os parece bien, podemos empezar respondiendo las preguntas de aquellos que ya han hecho alguna pregunta por el chat y al público decirle que las vayan poniendo por aquí. Fernando, por tu parte, si te parece, deja de compartir la pantalla y así veremos a las ponentes mientras responden.
Podemos todas, si queréis, conectar las cámaras, sobre todo con Sol, Ana, Rocío y Martina. Ok, puedes empezar, Cristina. Sí. La primera pregunta la ha hecho Raúl y nos preguntaba cómo son tratados los casos de trabajadores del IMIM del PRBB, refiriéndose a los trabajadores con contrato del Parda Salud Mar. Pregunta local. Muy bien. Bueno, Si rápidamente. Bueno, son trabajadores del PSMAR, por tanto están absolutamente incluidos en todo lo que es esta situación y cualquier otra. Obviamente son trabajadores del PSMAR y por tanto están incluidos. No sé muy bien por qué esta pregunta, en cualquier caso es así. También, bueno, yo creo que es una buena ocasión para decir que los trabajadores también de empresas externas que no tienen contrato del PSMAR, pero que trabajan día a día con nosotros, han sido incluidos en todos los protocolos y en todas las cuestiones que ha hecho referencia a los profesionales también del PSMAR, porque hay cosas que no dependen del contrato que uno tenga. Por tanto, sí, todos incluidos, afirmativamente. Podemos quedar, Raúl, si quiere, cuando nos desconfinemos o por teléfono, por esta vía, para aclarar estos aspectos tan concretos. ¿Más preguntas? La siguiente pregunta es de Olga Martínez, que nos pregunta si se ha realizado alguna modificación en los vestuarios, entendiendo que es un espacio cerrado donde mantener la distancia de 1,5 metros es difícil de mantener mientras se cambian. Bueno, Olga, este era un caballo de batalla. Este es los estudios de contactos lo que concluyen en las últimas semanas o en las últimas pocas semanas es que uno de los puntos difíciles son justamente estos espacios comunes, como gestionados, porque los espacios son los que hay, ¿no? Por tanto, sí se han creado, por ejemplo, en el comedor, pues turnos y se ha ampliado el horario, se han cambiado las mesas, etcétera. En los vestuarios seguimos teniendo y hay recomendaciones para que en el vestuario también se tomen distancias. Es difícil cambiar esas cosas porque el hospital pues tiene las estructuras que tiene y por tanto cambiarlas o incrementar mucho estas estructuras tampoco es fácil, ¿no? Pero sí ahí tenemos un punto que mejorar. Perfecto. La siguiente pregunta es de José María Roel y nos pregunta si en la gestión de compra y recepción de EPIs se ha contado con el servicio de prevención. La respuesta, sí, la respuesta es afirmativa, sí. Lo que comentaba de la gestión de los equipos de protección individual, pues una parte es esa. Una parte es esa, es que cada vez, por ejemplo, uno de los ejemplos, cada vez que se incorpora un material nuevo, unos guantes nuevos o unas gafas nuevas o unas mascarillas nuevas, ¿no? Sobre todo, es lo que hemos tenido muchas donaciones y bueno, pues hemos adquirido de aquí y de allá, ¿no? Sí que se cuenta con el Servicio de Salud Laboral para evaluar si todos estos nuevos modelos que nos llegaban realmente cumplían con los requisitos mínimos, ¿no? También es verdad que gran parte de lo que nos llega, sobre todo en las últimas semanas, es desde el CAPSALO, desde centralmente, ¿no? Desde la comunidad. Y ahí también tienen desde hace algún tiempo, tiene también el servicio de prevención o técnicos que evalúan también el material que ve llegando. Esto no quiere decir que algunas veces escape algo, esto no quiere decir que algunas veces, pues como este fin de semana, ¿no? Hemos encontrado una situación muy concreta de unas mascarillas que hemos tenido que retirar, pero pienso que la penetración, digamos, del servicio de prevención en la gestión del material está presente. Perfecto. La siguiente pregunta sería de Marcelo Amable,
quien primero felicita y agradece la presentación y luego nos pregunta cuál ha sido la proporción de infectados entre los trabajadores por contagio directo con otros trabajadores. Y en ese caso, si pudieran explorar las causas de ese contagio entre los propios trabajadores. Bueno, yo creo que este es un tema de Rocío Villar, ¿no? Hola, buenos días. Esa es una pregunta interesante, pero no tenemos el tiempo para darte un número y decirte ahora mismo la proporción o el porcentaje de trabajadores infectados a partir de otros trabajadores. Pero como decía en la presentación, cada vez es el caso índice que encontramos más frecuentemente. Cuando se empezaron a formar unidades específicamente de pacientes COVID, los pacientes estaban ya identificados y aislados, por tanto, el contagio a partir de pacientes empezó a bajar, se implementaron medidas preventivas, estas unidades estaban mucho más controladas, entonces empezaron a bajar más los contagios entre profesionales. Por tanto, aquí hemos visto diferentes posibles fuentes de contagio entre ellos. Hay casos de todo, hay profesionales que todavía pues, compartían un transporte a la hora de ir y venir, o en transporte público o privado. Teníamos profesionales pues, que a la hora de los descansos o en las pausas, en los office de las unidades, pues es muy difícil también respetar las medidas de distancia entre ellos. Y hemos detectado muchos casos así también de contagio posible, porque el origen de un contagio puede estar en muchos sitios, pero como factores laborales podía ser en este contacto durante las pausas, durante los descansos. En las unidades se han ido trabajando estos factores o esto que detectábamos al realizar los estudios de contacto y se han intentado establecer turnos en las comidas o en las pausas para que no coincidieran más de 2 personas en un office, pero bueno, son cosas que todavía a día de hoy se siguen trabajando. El tema de los vestuarios que comentaba Olga, bueno, los trabajadores todos interaccionamos entre nosotros y hay multitud de situaciones, ¿no? Reuniones, compartir despachos, trabajo en común. Quiero decir que hemos visto diferentes factores que pueden haber sido causa de los profesionales. Yo creo que lo he dicho en la presentación, pero quiero aprovechar esta pregunta para agradecer a todos los del estudio de contacto. Las enfermeras del equipo de salud laboral están haciendo una tarea grandiosa, igual estos detalles, ¿no? Del día a día de dónde se ha podido contagiar la persona y creo que estos estudios de contacto arrojan información que es importante para la prevención, pero aún así, bueno, aún vamos encontrando casos de contagios entre profesionales, así que estamos en una mejora continua. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta es de Iván Ciudad, quien se pregunta cómo se ha gestionado la desinfección y reutilización de EPIs, principalmente las mascarillas. Bueno, la gestión de las mascarillas ha sido un caballo de batalla muy importante, ¿no? Como sabéis, hemos tenido muchas dificultades en cuanto al material, no solamente nosotros, todos los hospitales y yo creo que a nivel europeo en todas partes, ¿no? En cuanto a las mascarillas, en este momento las mascarillas, las FFP2, hay que utilizarlas, se utilizan durante varios días y se va acortando o ampliando esta distancia, no más allá de 4 días, en función de los stocks, ¿no? En función de la provisión de mascarillas. Por tanto, en función de la posibilidad de tener más mascarillas, pues esta duración de la utilización de la misma mascarilla pues se va a ir reduciendo. Gracias. La siguiente que nos ha hablado ha sido Adela Contreras, que felicita por la presentación y agradece haberla compartido. Y después Dinora también nos felicita y nos pregunta si los trabajadores han sufrido desmayos por el uso de los EPP, agotamiento por horas de uso. Bueno, Ana, quizá. Ana Beltrán. Sí, estoy aquí. Bueno, desmayos no, lo que hemos visto derivado del uso prolongado de los EPIs es lo que os mencionaba de las lesiones cutáneas, sobre todo puente nasal o la parte superior de los oídos, pues
claro, llevar la mascarilla, que muchas veces se lleva la FFP2 con una quirúrgica por encima, por lo que decía Consol, ¿no? Que la FFP2 se tiene que usar durante varios días y entonces se ponen la quirúrgica por encima para proteger, por lo tanto llevas como la sujeción nasal de 2 mascarillas más las gafas por encima, y esto genera muchísima presión sobre el puente nasal. Y aquí es donde sí que hemos visto, digamos, el efecto adverso, digamos, más marcado de los EPIs. Pero desmayos, en principio no hemos visto ninguno. Gracias, Ana. La siguiente pregunta es de Esther, quien pide si podemos compartir o comentar un poco la clasificación en 4 grupos que se ha hecho de los trabajadores especialmente vulnerables sensibles. Esto es mío también. Bueno, inicialmente estuvimos mirando en base a la evidencia científica, bases de referencia como CDC, la NICE, la guía del Ministerio, la guía del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, y establecimos una serie de criterios. Por lo tanto, hemos establecido esta clasificación en 4 grados. El grado más relevante sería aquellos que por imperativo legal se consideran trabajadores especialmente sensibles y que por tanto hay que valorar la adaptación del lugar de trabajo y en caso de no ser posible la retirada del lugar de trabajo, como podrían ser pues las embarazadas, las madres en lactancia materna, trabajadores con discapacidades reconocidas superiores al 33%, y luego los otros 3 grados van en función de la patología que sufra el trabajador. Por lo tanto, los segundos en importancia son aquellos que tienen un mayor riesgo de infección, como podrían ser trasplantados, gente inmunodeprimida, con tratamiento inmunosupresor, ¿vale? Y los otros 2 grupos son los trabajadores que, teniendo una probabilidad de infectarse igual que la población general, tienen más probabilidades de desarrollar complicaciones, y los hemos dividido en 2 grupos en función de la gravedad. Entonces aquí es donde incluimos pues enfermedades respiratorias o cardiovasculares mal controladas, diabéticos, obesidad mórbida, la edad. Todos estos criterios se dividen en estos 2 grupos en función de la gravedad, y estos serían los 4 grados. Gracias de nuevo, Ana. La siguiente pregunta es de Chesca, que nos dice si se puede resumir la gestión que se ha realizado con las gestantes. Bueno, esto entra un poco dentro de lo que hemos hablado de los trabajadores sensibles vulnerables. Las gestantes, por imperativo legal, son trabajadoras especialmente sensibles y, por tanto, hay que valorar que realmente tienen un lugar de trabajo seguro. Por lo tanto, en general, lo que hemos intentado garantizar es que no estén en contacto con COVID, y por eso muchas de ellas han pasado a hacer teletrabajo. Llegó un momento en el que el PSMAR, todo en general, era un hospital COVID y por tanto físicamente no podían estar dentro del hospital. Una vez hay unidades que se van desconfinando y que ya no es todo en sí COVID, hay que valorar si realmente la unidad en la que están hay casos o no hay casos, y se puede considerar un lugar adaptado o hay que hacer alguna gestión. Y ha ido en esa línea todas las gestiones que hemos estado haciendo. Gracias de nuevo, Ana. Y la siguiente pregunta vuelve a ser de Olga, quien dice si en servicio de prevención de riesgos laborales de empresas no hospitalarias, donde no hay posibilidad de realizar PCRs, ¿qué se aconseja con los test rápidos y la discrepancia de fiabilidad y sensibilidad? Si estamos haciendo algún estudio de varios test. Bueno, en este momento sí, llevamos un par de semanas evaluando los test rápidos, ¿no? Y la verdad que los resultados no son muy alentadores, ¿no? Pensamos que la posibilidad de que haya test ELISA, y el ELISA nos va a dar una mayor fiabilidad. En este momento estamos probando varias combinaciones y la verdad es que, bueno, hay un camino para recorrer en eso. Con respecto a las empresas no sanitarias, es un problema diferente. Y ahí hay que seguir los criterios o las recomendaciones que ha propuesto el Ministerio. Es verdad que están en una situación
diferente y ahí las empresas tienen que asumir junto con los servicios de prevención esa responsabilidad de comprobar el estado inmunitario de los trabajadores en la medida en que se reincorporen. Después tenemos varios mensajes de agradecimiento de Edín, José María, Sandra y Josep. Y la última pregunta que tenemos por ahora es de Marcelo, quien nos pregunta qué productos se están utilizando para la desinfección de lugares y o superficies y si usan métodos de desinfección sobre las personas. Sobre las personas, bueno, sobre las personas tenemos la solución hidroalcohólica y la desinfección de superficies, sobre todo, es a base de soluciones con lejía. Esto es lo más efectivo. Bien, si no hay más preguntas, vamos a finalizar la sesión. Aquí es primera sesión. Perdón, Cristina. Perdona, Fernando, es que Montserrat Closa pregunta ahora mismo si no ha entendido mal, al Ministerio lo que recomienda es hacer test rápidos. Eso es lo que ha dicho el Ministerio, efectivamente. No hacer, perdón. Y además tampoco hacer PCR porque necesitan o tener personal entrenado y laboratorios, por lo tanto ahí hay una situación delicada, en la medida en que las actividades no esenciales vuelvan a la normalidad. Muy bien, vamos a dejar, sin duda, Consol, perdona. No, para hacer el test rápido no se necesita ninguna estructura. El test rápido es muy sencillo, es como un predictor. El problema del test rápido es que mide los anticuerpos no en suero, sino en sangre total. Y esto lo que ocurre es que hay los anticuerpos están en suero y, por tanto, cuando se hace en sangre total, hay mucho material sanguíneo, digamos, que confunde y que, por tanto, hace que sea un test poco sensible, que depende también del fabricante y depende de muchos factores. Por tanto, el test rápido, que puede ser una buena herramienta, incluso también para empresas que no son sanitarias, pues de momento, al menos a nosotros, no da mucho margen de duda. Lo cual confirmaría, Consol, por tener las cosas más claras, confirmaría la recomendación del Ministerio de no utilizarlo, tal como señalaba. Claro, porque es que la mayoría son negativos, y son negativos no tanto porque sean negativos, sino porque hay muchos negativos. Porque este test, si no es muy de muchísima calidad, incluso de mucha calidad puede tener problemas, no detecta. Por tanto, da falsos negativos en una proporción muy elevada. Es como, en nuestro caso, es como tirar una moneda al aire. Es el 50% aproximadamente y, por tanto, no nos sirve. Nos sirve, esto hemos visto en una prueba pequeña, es que nos sirve cuando hacemos el test rápido no con sangre total, con la punción digital, sino con suero. Hacemos una extracción, centrifugamos, seleccionamos solamente el suero y lo aplicamos al predicto, digamos, a la pieza, ¿no? Al soporte. Entonces, ahí sí que la cromatografía es mucho más buena. Pero para eso necesitas una infraestructura, claro. Igual que los PCR. Exactamente. Para el PCR necesitas incluso más estructura, ¿no? Porque, sí. Muy buena aclaración. Lo agradece, Monse. Y los servicios de prevención ajenos, algunos están recomendados rápidos, que decías antes. Pues muchas gracias a todos y a todas por la conexión, por las preguntas, por la participación. Esto queda grabado a vuestra disposición en la web de CISAL y nos encantaría también poder compartir otras sesiones por alguno de vosotros que las organice. Nosotros, en la medida en que vayamos acumulando experiencia, pues también posiblemente hagamos otra sesión. Todo esto no es más que para poder compartir lo que vamos aprendiendo de los errores y de los éxitos, porque de esta situación o salimos juntos o no saldremos. Gracias y buen día y suerte.